Bueno, iniciamos Pensamiento Crítico. En los estudios de la ciudad de Guayaquil se encuentra el economista Fidel Márquez, rector de la Universidad Ecotec y analista económico. Fidel, qué gusto verte luego de algún tiempo. Sí, Carlos, desde el año pasado no nos veíamos. Desde el año pasado, así es. Bueno, mi querido Fidel, lo que en la introducción que di son los temas que constituyen el eje central. Y cuando hablé de las salvaguardias, el Ecuador implementa esta salvaguardia producto de la crisis externa que se está viviendo en cuanto a la disminución del precio del petróleo y la devaluación de Colombia y Perú. Frente a esa devaluación, Ecuador implementa las salvaguardias. Luego, en Enlace Ciudadano, hablan de implementar una salvaguardia multilateral, ya lo vamos a hablar. Pero el presidente de la República, el día de ayer, en la ciudad de Guayaquil, ha mencionado que va a revisar la continuidad del Ecuador en la comunidad andina, en la CAN. Y esto se debe básicamente a la última resolución de la CAN que dice no procede que Ecuador implemente las salvaguardias. Esto de la CAN no es no reconocer las debilidades estructurales que podría tener el Ecuador por cuanto no tiene moneda propia. Carlos, yo lo veo desde otro punto de vista. Yo lo analizo desde el punto de vista de que la CAN, con este fallo, nos está demostrando de una u otra manera que es un proceso o un proyecto de integración fallido, donde no se tuvieron en consideraciones las peculiaridades que podían haber existido a lo interno de las economías nacionales y que por tanto teníamos nosotros que tener en consideración los hechos que pudieran darse en algún momento, como es el caso de la salvaguardia que ha puesto el Ecuador por las devaluaciones que hicieron Colombia y Perú, que obligaron a que para proteger la industria nacional y para proteger a nuestro productor, se hayan tenido que tomar la salvaguardia del 21 y 7% para Colombia y Perú, que nos lleva en definitiva a decir que, dada la estructura de integración que no continuó en su proceso, la integración de la Comunidad Andina de Naciones, que no logramos hacer realmente una zona de comercio que permitiera la integración y cooperación de la producción en la región andina para competir como bloque, esas son las consecuencias que se está viviendo ahora, y no es la primera vez que se plantea por parte del Ecuador la necesidad de revisar si seguimos en la CAN o no. Pero no solo es que no se plantea por primera vez la necesidad de continuar en la CAN. No es la primera vez tampoco que el Ecuador se plantea frente a un evento de evaluación de los países vecinos producto de la disminución del precio del petróleo. No es la primera vez, digo, que se plantea la implementación de salvaguardias. Ya el Ecuador lo implementó. ¿Por qué ahora la CAN resuelve de forma distinta a lo que ya hubo en el pasado? Recordemos que el no poder aplicar la salvaguardia frente a esta crisis de disminución del precio del petróleo, frente a una apreciación del dólar, significa que es más barato importar, que las importaciones van a ser más baratas que nuestros propios productos locales. Sí, pero también hay que ver que muchas veces los países toman este falso concepto de devaluación para lograr competitividad en el comercio exterior y de esta vía perjudican al resto, y eso la CAN, el tribunal de la CAN que toma la resolución, el Consejo de la Comunidad Andina de Naciones no tomó en consideración que habría que haber analizado si esa devaluación también era parte de las relaciones reales económicas que se pueden establecer a lo interno de las economías nacionales, o si son devaluaciones ficticias que de una u otra manera llevan a que los países donde se está apreciando la moneda existente estén en desventaja. Ahora, ¿qué efectos tendría que el Ecuador salga de la CAN? Bueno, si tomamos en consideración los procesos de integración latinoamericanos que ya no pasan necesariamente a través de la Comunidad Andina de Naciones, lo más importante, sino que pasan a través de UNASUR o pasan a través de la CELAC, y para el caso ecuatoriano pasa también a través del ALBA, nosotros tenemos que tomar en consideración que hay 3 procesos de integración paralelos que se están dando junto con el ALBA. Y si nosotros analizamos las condiciones que nos pueda brindar el Mercosur,
como posibilidad, o la UNASUR como posibilidad de generar un crecimiento del comercio con el Ecuador, llegaríamos a la conclusión que más importante es la integración hacia el Mercosur o la UNASUR, y por otro lado también tendríamos nosotros que tomar en consideración que las fronteras reales, no físicas, sino comerciales del Ecuador, ya incluyen Perú y Colombia. Por tanto, ya ese proceso de integración se da por el propio mercado, no se da ya por un proceso de deseo político de los gobernantes. Ahora, esto también tendría que ver con lo que alguna vez dijo el presidente de la República por Twitter, cuando tuvo la generosidad de contestarme ante una inquietud. Dijo: la CAN y el Mercosur deben converger en UNASUR. Es decir, lo que se estaría haciendo es anticipando a lo que ya me mencionó hace unos 2 años y medio a través de las redes sociales. Yo creo que sí, además yo creo que ese es el camino. Porque mientras mayor sea el bloque, mejores condiciones tenemos nosotros en sentarnos en un mercado mayor para que nuestros productos tengan más cabida, más posibilidades tenemos de poder evadir estas posibles devaluaciones que se dé en un determinado país en concreto, y por otra parte poder negociar a nivel de bloque con los otros bloques regionales que existen a nivel mundial. Ahora, ¿cuál sería el impacto para el país en caso de no poder aplicar salvaguardias? El Ecuador ha mencionado también salvaguardias multilaterales. ¿En qué consiste? Multilaterales, claro. Estas salvaguardias multilaterales es lo que se está planteando en la OMC. Es decir, subir los niveles arancelarios que podamos tener para el mundo entero. Es decir, subir un 5%, por poner un ejemplo, y entonces aquí incluiría aquellos productos que en estos momentos están con 0 arancel de Colombia, de Perú, subirían un 5%. Si tenemos que están en un 17% y le subimos un 5% al conglomerado universal, subirían de 17 a 22% esos productos, y entonces lo que sí tendríamos es siempre la relación de tener una mejor, mantener el rango que existe ahora entre los productos peruanos y colombianos con los productos a nivel internacional. Ahora, los aranceles que ponemos para el resto del mundo. Tú hablas de aranceles para el resto del mundo. ¿Cómo se vería esto frente a un escenario, que ya ni siquiera es escenario, es una realidad, que es un acuerdo comercial con la Unión Europea? Claro, eso habría que también entrar a analizar ya los acuerdos bilaterales que se han hecho con los diferentes países, con los bloques que se han hecho como la Unión Europea, y entonces entrar en todo ese proceso de negociación. Y habría que ver si la OMC nos acepta o no, porque eso tiene que ser aceptado por la OMC. Ahora, es la otra cuestión importante que tiene que verse acá. Entonces ahí viene la primera parte de mi última pregunta. ¿Cuál sería el impacto para el Ecuador en caso de que no proceda la implementación de salvaguardias? Ahí tendríamos, Carlos, que buscar nosotros otro tipo de medidas, de soluciones, de buscar otros acuerdos para proteger al productor nacional y que los productos del productor nacional puedan seguir siendo apetecibles tanto en el mercado nacional como condiciones para las exportaciones. Es decir, habría que ir a buscar una serie de estímulos fiscales que necesita la industria nacional, y cuando hablo de industria nacional me refiero a la parte de no solamente industrial manufacturera como tal, sino todas las ramas de actividad económica que producen para las exportaciones o producen para el mercado nacional, y por esta vía nosotros tendríamos que buscar incentivos para aquellos que estén dispuestos y sean pioneros en un proceso y en un plan de estimulación que nos permita a nosotros ser competitivos a nivel internacional. Es decir, ya tendríamos que ir a buscar una combinación de procesos entre lo fiscal, para estimular la producción, y de buscar la unificación y producciones cooperadas que se puedan dar a lo interno o cooperadas a nivel internacional. Pero Fidel, a ver, cuando tú hablas de incentivo fiscal, ¿cuáles podrían ser los elementos o los distintos escenarios de incentivo fiscal? El uno ya lo mencionó el presidente, el famoso drawback para el tema de las flores. Correcto, pero el otro tema, generar más incentivo fiscal cuando el país está teniendo problemas de recursos en cuanto a recursos externos que ingresan por la disminución del precio del petróleo y frente a una apreciación del dólar. ¿Qué otro incentivo fiscal podría buscar el Ecuador? No estaría en condiciones de buscar más incentivos fiscales como para poder generar
un ambiente de motivación a la industria nacional a efectos de que no pierda productividad y competitividad? Yo creo que sí, yo creo que por ejemplo se podría, algo que se planteó ya en el Código de la Producción, pero hacerlo con fuerza, es el hecho de decir, por ejemplo, aquellos que me hagan cambios tecnológicos, que me trabajen en la investigación y el desarrollo y la innovación, van a ser estimulados con... o los que me produzcan inversiones nuevas, los vamos a apoyar y van a estar exonerados por X tiempo para que puedan a su vez llevar al proceso de generación de empleo. Porque ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? Nos puede ocurrir acá que es peor, que si nosotros no logramos estos incentivos, Carlos, no vamos a lograr que existan nuevas inversiones en el país y entonces vamos a estar obligados de una u otra manera a tratar de buscar cómo solventamos el problema de empleo que a la larga se nos convierte después en un problema de disminución de ingresos fiscales para el propio gobierno. Entonces yo creo que es hora de poner el parche antes que nos caiga la gotera. En este sentido lo que quiero decir es que busquemos aquellos incentivos que nos generen generación de empleo, que nos generen nueva inversión, para que por esta vía después eso genere nuevos tributos que se puedan pagar vía el IVA o vía impuesto a la renta que a la larga se van a tener. Entonces, vamos a buscar invertir en estos momentos, cómo estimulamos la inversión, cómo estimulamos la generación de empleo para hacer un poco una política anti-shock. Fidel Márquez, una última inquietud para pasar luego con Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industria. Lo que tú estás planteando entonces es un incentivo que en un lenguaje popular de póker podemos decir pagar para ver. Repite, Carlos, que no te entendí bien en la última parte. En un lenguaje coloquial lo que tú estás proponiendo es un incentivo focalizado. Es decir, aquellos que vayan a invertir en una renovación tecnológica se le daría incentivo. Lo que podríamos decirlo en el lenguaje coloquial, paguemos para ver. Yo creo que sí, que lo que tenemos que hacer es buscar y focalizar ese incentivo. Okay. No es darle el incentivo a todo el mundo, porque incentivo que no se focaliza, incentivo que no logramos que se vea bien, no es eficaz. No va a tener resultado. Las exportaciones no petroleras igual han crecido. El tema es, frente a este panorama, ¿corremos el riesgo de desacelerar esas exportaciones no petroleras? ¿Me estás escuchando? Sí, mira... Con dificultad veo. Lo primero, la última parte no te la entendí de nuevo. Las exportaciones no petroleras han crecido. Frente a estos escenarios que hemos analizado, ¿corren el riesgo de desacelerarse? Yo creo que sí, porque si no tienen si le ponen una competitividad falsa del otro lado y además de eso empezamos a perder terrenos en los mercados internacionales porque los otros señores hicieron sus devaluaciones. Okay. Nosotros tenemos que buscar entonces cómo protegernos. Ok, gracias Fidel Márquez, ha sido un gusto poder conversar contigo, ya continuaremos en otro momento con este análisis de la economía ecuatoriana, sobre todo del sector productivo. Hacemos una pausa.